Hola, mi nombre es Alberto Hola, mi nombre es Alexis. y hoy vamos a contestar las preguntas comunes de Google. Primera pregunta. ¿Qué herramientas usan los desarrolladores de software? Esa es una pregunta bastante común que la gente que no trabaja en software me han hecho. Los programadores utilizan múltiples herramientas que son programas para crear programas y a veces es un poquito counterintuitive, pero es la verdad. Utilizamos un IDE, que es un editor de código, y luego ese código se compila y sale un producto final que se utiliza en internet o se procesa en una computadora. Pregunta 2. ¿Qué es un custom software o software a la medida? Bueno, este es básico. Es una aplicación que está diseñada para unos fines ¿verdad? Bastante específicos de alguna empresa o de alguna necesidad de alguna persona, etc. Así que el software está hecho según la necesidad específica de una entidad. Ejemplo, el registro de la propiedad. Un producto que no existía, se utilizaba una herramienta que se licenció por muchos años y se trató de adaptar al mercado de Puerto Rico y finalmente el registro de la propiedad decidió hacer una herramienta totalmente específica para el mercado de Puerto Rico. Eso es un buen ejemplo de un custom software. Correcto. Cosas que no existen, que se necesitan para un fin específico. Pregunta 3. ¿Cuál es el tiempo estimado para desarrollar un software? Qué gran pregunta. La contestación siempre va a ser depende. Sí. Depende de la complejidad del producto final, depende el tiempo que tenga el cliente para desarrollarlo y el listado de funcionalidades y presupuesto. Todo producto que se desarrolla desde cero tiene la capacidad de ser tan sencillo como tan complejo como el cliente lo decida y también depende del tiempo que tenga y del presupuesto. Así que, contestando la pregunta, ¿cuánto tiempo toma el desarrollo de un software a la medida? Depende de los requerimientos. Totalmente de acuerdo. Pregunta número 4. ¿Qué hace una compañía de consultoría de software? Muy interesante. A diferencia de solamente crear un software personalizado, una compañía de consultoría lo que se dedica es a estudiar los procesos por los cuales tiene que construir un software. O sea, nos tenemos que convertir en expertos en lo que el cliente ya es experto para darle una solución en cual maximice su operación. Así que una compañía de consultoría de software lo que hace es consultoría sobre los procesos para mejorarlos, hacerlos más eficientes a través de un software. Hay que entender para simplificar. Próxima pregunta. ¿Cuál de las partes retiene la propiedad intelectual del software desarrollado? También buena pregunta y la contestación siempre va a ser depende. Depende el contrato que se haga con el cliente. Hay clientes que deciden que quieren hacer un famoso work for hire, donde el resultado de la obra es propiedad intelectual del cliente. Y hay clientes que deciden que no les interesa retener la inteligencia, el intellectual property, y pues lo retiene la compañía que hace el software. Puntos importantes, creo que vale la pena mencionar que cuando se hace un software a la medida y el cliente no le interesa retener los derechos de autor, la compañía de la consultoría puede reutilizar herramientas o puede implementar soluciones más rápido porque reutiliza código que ya tiene en su poder. Si el cliente decide que quiere ser un work for hire, se tiene que hacer todo desde cero y pasarle los derechos de propiedad intelectual al cliente. Añadiendo a eso, hay otras modalidades donde tanto la compañía que hace el software como la compañía, ¿verdad?, que contrata a la compañía que hace el software, comparten la propiedad intelectual. Así que hay diferentes sabores en ese. Por eso es que depende. Yes. Próxima pregunta. ¿Cuál es el perfil del cliente ideal para software a la medida? Interesante. Esto, otra vez con lo mismo, depende. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante, ya hay mucho software porque el proceso es bien similar entre todos. Ahora, si tú tienes una compañía que hacen trabajos bien específicos, no necesariamente vas a encontrar un software que se adapte a un 50% de lo que tú hagas. En ese aspecto vas a necesitar que venga un consultor, como nuestra compañía,
analice todos tus procesos y crea un software que vaya de acuerdo a tu proceso. Así que depende. Añadiendo a eso, el cliente ideal es un cliente que sabe lo que está buscando o por lo menos tiene una necesidad específica, tiene un presupuesto ya asignado o más o menos sabe lo que está buscando en el mercado. Próxima pregunta. ¿Qué factores afectan el precio del software a la medida? Pues muchos factores pueden afectar el precio. El tiempo que el cliente tenga para desarrollar el software puede afectar el precio. La cantidad de requerimientos que la persona tenga para hacer el software. El diseño que se quiere implementar. Así que muchas veces los clientes no tienen realmente idea de cuánto tiempo, de qué cosas quieren, pero sí más o menos saben cuánto tiempo necesitan para poder seguir la producción o poder implementar una herramienta. Así que uno puede hacer un poquito de reverse engineering y decir, bueno, si quieres implementar en los próximos 6 meses, pues no nos podemos pasar de X cantidad de requerimientos. Y si la persona tiene tiempo y presupuesto ilimitado, pues el proceso puede ser tan sencillo como tan complicado como el cliente lo desee. Añadiendo lo que dice Alberto, 2 factores muy importantes que pueden incrementar o disminuir el precio sería el nivel de expertise que se requiere para construir el software. No es lo mismo hacer una aplicación que simplemente sea entrar el dato a una aplicación que utiliza un montón de tecnología para cosas bien rebuscadas. Así que el nivel de expertise que requerimos afecta el precio también. Próxima pregunta. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de comprar un programa ya hecho? Bueno, la ventaja obviamente y la más rápida que viene a la mente es el precio, porque ya está hecho y actualmente pues, puedes conseguir una suscripción donde se paga mensualmente o anualmente y anualmente ya tiene unos descuentos y por ende ya tienes la aplicación rápida, ya implementada con todos los goodies. La desventaja es que no necesariamente se va a adaptar a tu proceso, a tu negocio y vas a tener que hacer 2 cosas, o te construir una aplicación customizada para que se adapte a tus procesos o tú adaptas los procesos a la solución. Próxima pregunta. ¿Cuál es el beneficio de un software a la medida? Muy buena pregunta. Yes. Beneficios que vienen a la mente inmediatamente es adaptación a los procesos de la empresa uno a uno. O sea, cuando compras un software que ya está hecho, muchas veces tienes que adaptar tu proceso al software. En el caso de un desarrollo a la medida, se analizan tus procesos, muchas veces se optimizan los procesos y luego se crea el software a la medida que cumple 100% con eso que estás buscando. Así que yo creo que la ventaja principal es la adaptabilidad a tus procesos. Y añadiendo a eso, como consecuencia, es la eficiencia que genera que un software esté adaptado a ti y no viceversa. De acuerdo. Próxima pregunta. ¿Cuál es la funcionalidad de la metodología Agile? Wow. Quisiera comenzar porque esta es la metodología Agile es una metodología probada en la cual facilita y mejora el proceso de desarrollar algún producto, ¿verdad? Que es un producto complicado, en el caso de nosotros, pues un software. Esto establece ciertos eventos o ciertos métodos que se tienen que llevar a cabo para que el software sea el producto que se está construyendo, en nuestro caso software, pues salga de una manera transparente, que tenga eficiencia, que la gente esté todo comunicado y crea un proceso iterativo. O sea, cada cierto tiempo, de manera iterativa, va a haber un incremento al software. Por lo tanto, los clientes van a estar viendo un incremento cada 2 semanas, cada mes de ese software y pueden decidir utilizar parcialmente lo que se ha construido ya hasta que finalmente se construya el software completo. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué hace un desarrollador de software? Pues un desarrollador de software toma los requerimientos de un cliente o de un proceso, apoya a simplificarlo y luego los codifica en una solución, en un programa de computadora que hace que ese proceso se automatice. Muchos diferentes programadores de distintas tecnologías, pero al final lo que buscan arroz y habichuela es simplificar un proceso, se codifica y se implementa un producto para utilizarlo en simplificar el proceso y en hacerlo más eficiente.
Cabe recalcar que no solamente en el proceso de desarrollar un software hay desarrolladores de software, hay otros puestos que son sumamente esenciales para que se lleve a cabo la aplicación. Por ejemplo, un gerente de proyecto, un diseñador de la parte gráfica y de la experiencia de usuario, hay arquitectos, hay personas que se dedican a mirar la calidad, que son los famosos testers de QA. Y por ende, hay otros puestos, ¿verdad?, que se desperfilan, que son necesarios para que un software se lleve a cabo. Gracias por las preguntas y para más información sobre tecnología, dale a la campanita y suscríbete para que te lleguen los videos que estamos produciendo para ustedes.